Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios los bendiga en esta mañana. Qué bendición volverlos a saludar. Qué rico saber que estamos nuevamente. Dios nos ha dado el privilegio de tener la vida y disfrutar esta mañana por medio de este devocional, disfrutar esta mañana por medio de su palabra. Es lo mejor que Dios nos puede dar, es la enseñanza. Por eso vamos a dar inicio a este devocional pidiéndole a Dios que Él sea hablando por medio de este devocional, que no sea sabiduría humana, sino que sea Dios a través de mi boca hablándoles a aquellos que tal vez necesitan de esta palabra, así como yo la necesito. Cierra allí tus ojos y vamos a orarle a Dios para que este devocional sea entregado en las manos de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias por este nuevo día que tú nos regalas, Señor. Qué bendición, Padre amado, saber de que tú aún sigues hablando a nuestros corazones, deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en el mensaje que hoy tú nos traes, Señor. Padre, yo te pido que tomes tú el control hoy de mi boca y que seas tú predicando tu palabra por medio de mis labios y predicando mi corazón y aquellos que necesitan de esa palabra, Señor. Toda la gloria y la honra en esta mañana sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la palabra de esta mañana que Dios nos ha regalado la he titulado Dejando nuestros pecados. Y quiero que demos inicio buscando la palabra de Dios en Proverbios 28:13. Vamos a la palabra de Dios, a Proverbios 28:13. Y dice la palabra de Dios así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, mis hermanos, el propósito en esta mañana de traer este devocional es hablarles acerca de algo que debemos dejar todos los días y debemos desarraigar de nuestras vidas por completos, que es el pecado. ¿Por qué Dios nos manda que debemos desarraigarnos del pecado? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros estamos con manchas, con arrugas, con pecados, es muy difícil tener comunión con Dios. Pero la palabra también de Dios me enseña cómo soltar esos pecados. Y como leíamos en el proverbio, Dios es bueno y fiel para perdonarnos, pero si confesamos con nuestra boca nuestro arrepentimiento, y un arrepentimiento no solamente de labios, sino un arrepentimiento de corazón. Con el corazón me arrepiento y con la boca confieso mi pecado. Bueno, hoy en este devocional traigo una palabra muy edificadora para nuestras vidas, y es acerca del pecado. Sabemos que por causa del pecado, Adán y Eva fueron apartados de la presencia de Dios y por tal nosotros nacemos pecadores. Todos sabemos, ¿verdad? O la mayoría sabemos que por causa del pecado de Adán y Eva, de comer el fruto prohibido, de desobedecer a Dios, ellos fueron alejados de la presencia de Dios, del privilegio que Dios los tenía, el Edén donde Dios los tenía. Y a causa de ese pecado nosotros nacemos también con ese pecado. Por eso todos somos llamados al arrepentimiento, porque todos nacemos pecadores a causa de Adán y Eva. Pero también la palabra de Dios me enseña que vino un segundo Adán, quien es Jesucristo. Él vino a pagar mis pecados, a pagar tus pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros seamos libres de todos esos pecados. En el Antiguo Testamento encontramos que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Estoy hablándoles del tiempo de Moisés, cuando Dios les entregó las leyes a Moisés, también les entregó unos estatutos y unas reglas que tenían que cumplir. Entonces, ¿qué hacía? El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, que era el santuario, donde el pueblo llevaba 2 carneros. El pueblo era encargado de llevar 2 carneros, el cual uno era para Dios y el otro era para Azazel. Azazel era un demonio, el maligno, lo llama así la palabra de Dios. El que era consagrado para Dios, el carnerito que era consagrado para Dios como ofrenda, y representaba que Dios purificaba a esa persona. O sea, la persona que lleva el corderito, el carnero, ese era entregado para Dios, y ese representaba que le entregaba sus pecados y Dios perdonaba y purificaba a la persona por medio de esta ofrenda. Y el otro carnero era mandado al desierto, donde es la palabra que era entregado a los demonios, al maligno que estaban en el desierto. Esta bella historia la puedes encontrar en Levíticos 16.
Te animo a que tú, que te gusta la palabra y eres amante de la palabra y te gusta saber más allá de estas cosas y no quieres quedarte con lo que yo te estoy contando y quieres averiguar más a profundo, esta historia la encuentras en Levítico 16. Te animo a que la investigues, te animo a que saques tus propias conclusiones y puedas también compartirle a otra persona de este bello sacrificio que hacía en el antiguo pacto. Pero después vino el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento Jesús presentó su cuerpo como ofrenda de sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios le llama el Cordero de Dios. Recuerdan, Antiguo Testamento llevaban un cordero y era entregado, y por medio del sacrificio de ese cordero eran perdonados los pecados. Nuevo Testamento, Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, es llamado el Cordero de Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Vamos a Juan 1:29. Vamos a Juan 1:29. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren cómo lo llamaba. Juan dijo: ahí viene el Cordero de Dios. ¿Y qué más? Que quita el pecado ¿de quién? De el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo va representándose lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Jesucristo vino a cumplir esa bella fiesta, porque esa fiesta en el Antiguo Testamento la llamaban esa fiesta Yom Kippur, o el día de la expiación. Yom Kippur significa día de la expiación. O sea, ¿qué representaba? Era el día del perdón, era el día de la purificación, y se hacía una vez al año. Pero después vino Jesucristo a cumplir esa fiesta y a hacerlo eternamente. Y todos los días nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Rey de Reyes. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó nuestros pecados al infierno. Y decirle al diablo que ya nuestros pecados han sido pagados, han sido perdonados, y no tiene poder y autoridad para acusarnos de ellos, de nuestros pecados. Miren lo hermoso. Jesucristo llevó nuestros pecados y le dijo al diablo: los pecados de mis hijos han sido perdonados, por lo cuanto ya tú no puedes acusarlo por algo que Jesucristo ya perdonó. Y la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:24, quiero que vayamos ahí a Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Mire lo que dice la palabra de Dios: llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ahora somos libres, ahora somos sanos espiritualmente, aún también sanos físicamente, porque muchas veces el pecado, el no confesar nuestros pecados, también trae enfermedades físicas a nuestras vidas. Por eso es muy importante confesar nuestros pecados, arrepentirnos. ¿Cuándo? Ya ahorita, hoy mismo, porque de mañana puede ser demasiado tarde. Muchas veces cuando nosotros volvemos a pecar, es como si desenterráramos o trajéramos a memoria de Dios algo que ya Él olvidó, y decirle: no quiero tu perdón y no quiero tu vida nueva, no te necesito. Muchas veces cuando nosotros volvemos a hacer lo mismo, volvemos a pecar por lo mismo, es como si desenterráramos algo que Dios ya enterró. Miren, Isaías 43:25 nos enseña esto. Isaías 43:25, miren: yo soy, dice la palabra de Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Miren lo lindo que nos dice Dios, que Él es el que borra nuestros pecados, y es más, ya no se acordará de ellos. Pero muchas veces nosotros, cuando volvemos al pecado, cuando volvemos a cometer los mismos errores, es como si desenterráramos esos pecados y decimos: Señor, no quiero que te olvides, yo quiero mis pecados, yo quiero seguir en la vida de antes, yo quiero seguir en una vida de rebelión, y olvidarnos de ese sacrificio tan hermoso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero hacerles una pregunta: ¿por qué nos alejamos de Dios y buscamos una nueva vida para deleitarnos en el pecado y las cosas mundanas de esta tierra? Si Dios nos da cosas buenas, Dios nos da lo mejor, Dios nos promete en su palabra tenernos bien, Dios nos da el alimento, nos da la vida, nos da las fuerzas, todo nos lo da Dios. ¿Por qué nos dejamos
optar por el pecado? ¿Por qué nos dejamos engañar del diablo y nos creemos que el deleite del mundo es lo que nosotros nos tiene feliz? ¿Por qué dejamos que las personas se deleiten en el licor pensando que eso les hará olvidar las penas, que les hará olvidar lo que les está pasando? No nos dejemos engañar del diablo, no nos dejemos engañar, porque lo único bueno, verdadero y eterno es la palabra y las promesas de Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él está haciendo en nosotros y de lo que Él va a hacer en nosotros. Para ir terminando este bello mensaje, quiero decirles, por eso hoy por medio de este mensaje quiero decirles que aunque nosotros seamos infieles y seamos pecadores, Dios es bueno y fiel para perdonarnos. Pero ojo, todo tiene su límite, todo tiene su tiempo. Sabemos que Dios es muy grande en misericordia, es inmenso en misericordia, pero también la palabra de Dios me enseña que Dios también, así como es grande en misericordia, también es un Dios celoso que aborrece y castiga la maldad y el pecado. Y muchas veces nosotros nos convertimos en hijos necios, los hijos desobedientes que volvemos al pecado y muchas veces decimos, no, como Dios es grande en misericordia, Él me va a perdonar, yo vuelvo y peco y que me perdone y me limpio. No, pero ojo, Dios también dice que Él aborrece esos malos actos, esas malas conductas, y también viene a castigar. La paciencia de Dios también, así dice la palabra de Dios, que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Pero cuando dice que es lento para la ira, es que si llega un punto donde Él se va a irar a causa de ¿qué? Del pecado. Y no es que no nos quiera a nosotros o aborrezca a sus hijos, no, que muchas veces aborrece el pecado. Y nosotros preferimos aferrarnos más al pecado, a los deleites del mundo, que aferrarnos a las promesas de Dios. Por eso hoy arrepiéntete de tus pecados y vuelve a hacer las cosas buenas de Dios que nos dio, pero hazlo hoy, que hay tiempo, porque la venida del Señor está cerca, y si no lo hacemos pronto, ya después no habrá nada que hacer. La venida del Señor está muy cerca. Todo esto que nos está pasando son alertas. Tenemos que estar muy atentos. Si tú eres de las personas que te gusta leer la palabra, sabes, todo lo que nos sucede alrededor no es por casual, sino que está escrito en su palabra, eclipses, todo eso, porque la palabra de Dios nos enseña. Por eso te animo a que leas la palabra de Dios, te deleites en la palabra de Dios y le pidas al Espíritu Santo que te revele esas nuevas cosas, esos secretos de Dios, para así poder entender cada día más el propósito que estamos en esta tierra. Aprovecha que estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. Pero si tú haces caso omiso al sacrificio y el perdón que nos ofreció Jesús en la cruz del Calvario, ya no hay nada que hacer. Quiero cerrar este devocional con este versículo que a lo que lo leí me impactó mucho. Tal vez lo había leído muchas veces, pero antes de preparar este devocional, este versículo me impactó mucho y Dios colocó en mi corazón decírselos, porque yo sé que tal vez de pronto va a tocar a alguien y yo sé que lo va a hacer porque la palabra de Dios es poderosa. Hebreos 10:26 dice la palabra de Dios. Toma esta palabra. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y quiero terminar diciéndoles eso. Jesucristo murió por nuestros pecados. Tú eso ya lo sabes, ya lo conoces. Dice la palabra de Dios que aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, Él lo volverá blanco como la lana. No importa cuál sea tu pecado, pero si te arrepientes de corazón y lo confiesas con tu boca, Él es justo y bueno para perdonarte. Pero si tú no quieres arrepentirte, ya sabiendo lo que Jesucristo hace, lo que Jesucristo está haciendo por ti, lo que hizo en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que ya no queda más sacrificios por los pecados, ya no hay nada que hacer. Si no te arrepientes hoy, si no te arrepientes de corazón, después ya no va a haber otro sacrificio en que tú puedas ser perdonado. Mis hermanos, los animo por eso. Esta palabra no es para ponerlos tristes, sino para animarlos a buscar más de Dios, a consagrarnos más con Dios. Y si el pecado está impidiendo que nos acerquemos más a Dios, pues confesémosle nuestros pecados, y Él es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es bueno para perdonarnos y limpiarnos. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este devocional tan hermoso, tan bello que nos regalas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Ayúdanos a llevar una vida santa, una vida consagrada a ti, Señor. Sabemos que no somos perfectos y vamos a tener errores todos los días, pero así como allí cometemos esos errores, también tengamos
el conocimiento y el valor de arrepentirnos de ellos y no volverlos a hacer. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y sigan adelante.